La puerta del hangar se abre, y no aparece una nave elegante, plateada, limpia, como en las películas. Aparece algo peor. Un cilindro ennegrecido, cubierto de cicatrices térmicas, con placas remendadas como una costra sobre otra costra. Huele, si pudiéramos oler a través de la pantalla, a metal quemado, plástico tostado y lubricante viejo. En un rincón, pegado al casco, hay algo que parece pintura derretida, hasta que te das cuenta de que no es pintura. Son restos carbonizados, de aislamiento, chamuscados por una temperatura capaz de convertir un error humano en ceniza. Y, sin embargo, ahí está la verdad que viniste a buscar. Todo gran viaje al espacio empieza pareciendo un accidente industrial, no un milagro, no una fantasía, una pelea sucia, ruidosa y brutal contra la física, y precisamente por eso, la pregunta más loca de todas deja de ser ciencia ficción y se convierte en una herida abierta. ¿Puede la humanidad construir un verdadero Svezdolot, una nave estelar real? Porque nave estelar suena hermoso, hasta que empiezas a traducir esa palabra al lenguaje del universo. Significa distancia, significa décadas, siglos, tal vez milenios. Significa radiación que atraviesa tejidos vivos como agujas invisibles. Significa vacío absoluto, donde una fuga del tamaño de una uña puede convertirse en una sentencia. Significa llevar una civilización comprimida en una máquina. Y aún así, cada vez que miramos el cielo, hacemos lo mismo que hacían nuestros antepasados frente al mar oscuro. Mentimos un poco para poder avanzar. Nos decimos algún día. Nos decimos todavía no. Nos decimos imposible, por ahora. Pero aquí viene el primer giro incómodo. La humanidad ya ha construido algo que, en espíritu, se parece a una nave estelar más de lo que nos gusta admitir. No porque haya llegado a otra estrella, no todavía, sino porque ya hemos aprendido a lanzar máquinas al vacío, a mantener sistemas funcionando durante décadas sin tocar un solo tornillo, a hablar con objetos que están tan lejos que la respuesta tarda horas en regresar. Ya tenemos artefactos cruzando la oscuridad como botellas lanzadas a un océano sin orillas, frágiles, heroicos, casi absurdos. El problema no es imaginar una nave estelar. El problema es aceptar el precio real de construirla. Y ese precio empieza con una humillación, con una cifra. Con una de esas cifras que no caben en la intuición humana. La estrella más cercana, Próxima Centauri, está a unos 4,24 años luz. Suena manejable cuando lo dices rápido. 4 años. Pero no son 4 años de carretera, no son 4 años de barco. Un año luz es la distancia que recorre la luz, la cosa más rápida del universo. En un año, para una mente humana, eso no es una distancia, es una forma de desesperación. Si mañana lanzáramos una sonda a velocidades comparables a nuestras naves actuales, tardaría miles, decenas de miles de años en llegar. Es decir, podrías lanzar el proyecto con una civilización y recibir la noticia del arribo en otra especie social, otro idioma, otra religión, otro mapa político, otra idea de lo que significa nosotros. Eso cambia por completo la pregunta. Ya no es solo ¿podemos construir un motor? La pregunta real es ¿podemos construir continuidad? ¿Podemos fabricar una máquina, una misión, una cultura y una cadena de decisiones capaz de sobrevivir a nuestras guerras, a nuestros ciclos de entusiasmo y olvido, a nuestras crisis económicas, a nuestra adicción por los resultados inmediatos? Y aquí es donde la historia se pone más intensa, porque la respuesta corta es brutal. Con la mentalidad actual, no. Con la tecnología actual, tampoco. Pero con una combinación distinta de ambición, tiempo y sacrificio, quizá sí. Y ese quizá es más peligroso que un no. Porque obliga a hacer números, a tomar partido, a renunciar a la fantasía cómoda y entrar en el taller sangriento de la ingeniería. Imagina por un momento que no queremos mandar personas, solo una sonda. Ya eso es un monstruo técnico. Necesitamos velocidad, muchísima velocidad. Cada incremento porcentual hacia una fracción apreciable de la velocidad de la luz dispara el problema de energía como si hubiéramos encendido un incendio dentro del presupuesto. No basta con hacer un cohete más grande. Los cohetes químicos, los de combustible y oxidante que explotan de forma controlada, son impresionantes para escapar de la Tierra, para ir a la Luna, para misiones interplanetarias. Pero para estrellas, químico es casi sinónimo de inmóvil. Es como pretender cruzar el océano con una pistola de agua. Entonces miramos otras opciones. Motores iónicos, más eficientes, sí, pero con empujes ridículamente bajos para una misión tripulada interestelar. Fusión nuclear. El santo grial que llevamos décadas persiguiendo en la Tierra sin domesticar del todo.
y que en el espacio tendría que ser compacta, estable y confiable, antimateria, que en teoría ofrece densidades energéticas descomunales, pero que en la práctica exige producir, almacenar y controlar, algo que aniquila materia al contacto con una eficiencia casi diabólica. Velas láser, una idea bellísima y salvaje. No llevar todo el combustible, sino empujar la nave con luz desde casa, como si la civilización entera se convirtiera en un arco y la sonda en una flecha microscópica. Cada opción abre una puerta, y detrás de cada puerta hay otro infierno. Porque incluso si resolvemos el motor, aparece la segunda humillación. El espacio no está vacío de verdad. Está lleno de problemas diminutos. Polvo, átomos dispersos, micrometeoritos. A velocidades relativistas, una partícula minúscula puede impactar con una energía comparable a una explosión local. Lo que aquí parece una mota, allá se vuelve una bala. Lo que aquí es desgaste, allá es amputación. Una nave estelar rápida no solo necesita impulso, necesita armadura, detección, redundancia, capacidad de sobrevivir a una lluvia, invisible de cuchillas hiperveloces. Y si decidimos enviar humanos, el guión se oscurece todavía más. Porque no mandamos astronautas, mandamos cuerpos de carne, agua, microbiomas, emociones, traumas, hormonas, memoria, sueño, aburrimiento, conflicto, deseo, envejecimiento. Mandamos cerebros que, encerrados demasiado tiempo, empiezan a deformar la percepción del tiempo y de los demás. Mandamos sistemas inmunes que cambian en microgravedad. Mandamos huesos que se debilitan, músculos que se atrofian, fluidos que se redistribuyen. Mandamos seres que necesitan no solo oxígeno y calorías, sino sentido, ritual, propósito, futuro. Aquí es donde muchas historias de ciencia ficción hacen trampa. Muestran una nave limpia, una tripulación competente y un mapa estelar brillante, y saltan directamente a la aventura. Pero en una nave estelar real, la aventura empieza mucho antes, cuando alguien tiene que responder preguntas horribles en una mesa de diseño. ¿Cuántas personas hacen falta para sostener una población genéticamente viable durante generaciones? ¿Qué pasa si una enfermedad se vuelve crónica dentro de un ecosistema cerrado? ¿Cómo manejas el duelo en un viaje donde el destino nunca será visto por quienes despegaron? ¿Qué haces con el crimen, con la disidencia, con la desigualdad, con la reproducción, con el poder? Porque una nave generacional no es solo una máquina, es una ciudad sellada, un experimento político que no puede llamar a emergencias. Y en ese punto, casi sin darte cuenta, la pregunta ¿podemos construir una nave estelar? Se convierte en algo mucho más inquietante. ¿Podemos construir una sociedad que no se destruya a sí misma antes de llegar? Ahora bien, si todo esto suena como una condena, espera, porque la historia tiene otro giro, uno que incomoda a los pesimistas y a los optimistas por igual. El giro es que la humanidad avanza precisamente cuando una idea parece demasiado grande para su época. Lo hizo con los océanos, lo hizo con el vuelo, lo hizo con la luna. Cada vez, al principio, las objeciones eran racionales, y muchas eran correctas. Se moría gente, se desperdiciaba dinero, se sobreestimaban plazos, se mentía, se improvisaba, se fracasaba de forma pública y vergonzosa, y aún así, una parte del proyecto sobrevivía, se reciclaba, se volvía infraestructura, conocimiento, músculo industrial. Ese patrón es importante porque quizá la nave estelar no nacerá como programa para ir a otra estrella. Quizá nacerá como subproducto de otras obsesiones. Energía limpia extrema, minería espacial, defensa planetaria, colonización del sistema solar, automatización cerrada de ecosistemas, medicina de longevidad, IA robusta para sistemas críticos. Es decir, el camino hacia las estrellas puede empezar por razones mucho menos románticas. Dinero, seguridad, competencia geopolítica, miedo, prestigio, supervivencia climática. Y hay algo desagradable en admitirlo, porque nos encanta pensar que las grandes epopeyas humanas nacen de ideales puros. No siempre. A veces nacen de rivalidades, contratos y pánico. Y luego, solo después, alguien escribe la poesía. Piensa en esto como si estuviéramos montando un monstruo pieza por pieza en un taller gigantesco. En una mesa, ingenieros de propulsión pelean con ecuaciones que convierten entusiasmo en calor residual. En otra, biólogos tratan de cerrar un ecosistema sin que colapse en moho, toxinas o hambruna. Más allá, especialistas en materiales testean capas que deben soportar radiación, impactos y fatiga durante décadas sin mantenimiento humano directo. En otra sala, psicólogos y sociólogos estudian qué le pasa a una comunidad cuando no existe afuera. Y, en una pantalla, economistas hacen el cálculo más feo de todos. ¿Cuánto cuesta una misión que no dará beneficios en una vida humana?
La respuesta, por supuesto, da miedo. Podría costar una fracción gigantesca de la producción de varias naciones durante décadas, incluso siglos, si hablamos de versiones tripuladas, no un proyecto, un régimen civilizatorio de inversión. Y aquí aparece la objeción moral, una de las más fuertes y más legítimas. ¿Para qué pensar en estrellas cuando hay sufrimiento aquí abajo? Es una pregunta que no se puede esquivar con frases inspiracionales, porque es cierta. Hay hambre, guerra, enfermedades evitables, desigualdad obscena, pero también es cierto que las civilizaciones que dejan de invertir en futuro terminan peleando por un presente cada vez más pequeño. No se trata de elegir entre pan y estrellas como si fueran enemigos. Se trata de entender que ciertas tecnologías desarrolladas para lo imposible terminan reforzando lo cotidiano. Energía, reciclaje, medicina, automatización, materiales, telecomunicaciones, resiliencia. Aún así, no romantices el proceso. Habrá basura espacial, habrá prototipos que exploten, habrá reactores cancelados, habrá estafadores vendiendo revoluciones imposibles, habrá propaganda, habrá promesas incumplidas. Si alguna vez empieza en serio la carrera hacia un verdadero Svezdolot, no se parecerá a una sinfonía, se parecerá a una zona de demolición con conferencias de prensa, y justo ahí, en medio del ruido, aparece una idea que cambia el tono de la historia. Quizá estamos formulando mal qué significa verdadero. ¿Una nave estelar real tiene que llevar humanos desde el inicio? ¿Tiene que llegar en una sola generación? ¿Tiene que ser una nave cerrada como en el cine? Tal vez el primer verdadero Svezdolot sea una nube coordinada de miles de sondas pequeñas, o una fábrica autónoma enviada lentamente que, al llegar, construya infraestructura antes de que llegue nada biológico, o una misión de datos, no de cuerpos. Enviar semillas de conocimiento, genomas codificados, inteligencia artificial, herramientas para reconstruir presencia humana a distancia. Suena frío, incluso perturbador. Pero la historia de la tecnología está llena de victorias que al principio parecían trampas, porque no coincidían con la fantasía original. Míralo de este modo. Durante siglos, volar significó batir alas. Cuando logramos volar de verdad, no lo hicimos como pájaros, lo hicimos como máquinas. Quizá con las estrellas ocurra lo mismo. Tal vez no lleguemos primero como capitanes mirando por una cúpula panorámica, sino como enjambres, algoritmos, sondas ciegas y sistemas que trabajan en silencio durante 100 años. Menos épico a primera vista, mucho más plausible, mucho más inquietante. Pero incluso esa versión mínima exige resolver algo que casi nunca se muestra en pantalla porque no tiene glamour. La confiabilidad extrema. En el espacio profundo no hay taller. No hay rescate, no hay repuesto urgente. Todo debe estar pensado para fallar sin morir. Sistemas redundantes, arquitecturas tolerantes a errores, diagnóstico autónomo, capacidad de aislar daños y seguir operando. En otras palabras, una nave estelar debe ser menos un vehículo y más un organismo mecánico, capaz de resistir heridas, reorganizar funciones y continuar. Y al hablar de organismos, aparece otra frontera, la inteligencia artificial. No la versión de titulares simplones, sino IA como copiloto, médico, ingeniero, archivista, psicólogo, operador de mantenimiento y, quizá, autoridad técnica de última instancia, cuando la latencia de comunicaciones haga imposible pedir instrucciones a la Tierra. Porque sí, en una misión interestelar, la comunicación con casa no es conversación, es correspondencia entre fantasmas. Envías una pregunta, recibes una respuesta cuando la situación ya cambió. Eso obliga a que la nave piense, decida, priorice. Y eso, otra vez, reabre un problema humano antes que técnico. ¿Cuánto control estamos dispuestos a cederle a un sistema si el precio de no cederlo es la muerte de la misión? Aquí es donde muchos espectadores esperan una respuesta simple, casi religiosa. Sí, la tecnología lo resolverá. O no, es arrogancia humana. Pero la verdad, y por eso esta historia importa, es más incómoda y más emocionante. Estamos en una fase de transición donde varias piezas clave ya existen en forma embrionaria, pero todavía no encajan. Tenemos cohetes reutilizables que reducen costos y cambian el ritmo de acceso al espacio. Tenemos mejores materiales, mejores sensores, mejor automatización. Tenemos simulaciones, miniaturización, energía solar avanzada, experiencia en operaciones de larga duración. Tenemos la imaginación técnica, lo que no tenemos aún es integración a escala interestelar. Nos faltan décadas de madurez. Y quizá una razón histórica tan fuerte que obligue a sostener el esfuerzo más allá de una moda, y eso nos lleva al núcleo dramático de todo este asunto.
La construcción de una nave estelar no será solo una prueba de inteligencia, sino una prueba de carácter civilizatorio, una radiografía de lo que somos cuando nadie aplaude inmediatamente. Cuando el retorno no llega en el siguiente trimestre, cuando los ingenieros que ponen el primer tornillo saben que jamás verán la llegada, es un proyecto que exige una forma rara de valentía. Trabajar para un futuro que no te pertenecerá suena noble. También da miedo, porque nuestra época está entrenada para lo contrario. Velocidad, reacción, recompensa instantánea, escándalo constante. Y, sin embargo, debajo de ese ruido existe otra humanidad. La que planta árboles cuyo fruto no probará. La que construye catedrales durante generaciones. La que conserva conocimiento en medio del caos. La que repara maquinaria en silencio mientras otros se llevan los titulares. Si alguna vez despegamos hacia otra estrella, será por esa humanidad menos visible, más terca, menos cinematográfica y muchísimo más real. Ahora imagina la escena final de este primer movimiento, no la llegada a otra estrella, todavía no. Algo más pequeño y precisamente por eso más poderoso, un banco de pruebas en órbita, un módulo experimental donde se ensayan ecosistemas cerrados, un reactor compacto que por fin funciona con estabilidad suficiente, una vela ultraligera desplegándose sin romperse, un sistema autónomo reparando una avería sin intervención humana. Son eventos que, por separado, parecen noticias técnicas para especialistas, pero juntos forman una frase que el mundo quizá tardará en entender. La nave estelar ha empezado antes de que la llamemos así, y aquí viene el último giro antes de seguir avanzando. Puede que la pregunta ¿podemos construirla? Ya no sea la más importante. La pregunta que se acerca, la que va a dividir a científicos, gobiernos, empresas y ciudadanos, es otra. Si empezamos a poder, deberíamos hacerlo. ¿Y bajo qué reglas? ¿Quién decide el destino, el diseño, la tripulación, los riesgos aceptables? ¿Qué bandera viaja en una misión que durará más que los países que la financian? ¿Qué significa consentir un viaje generacional? ¿Qué derechos tiene alguien nacido dentro de una nave que nunca eligió abordar? La física nos pone límites, la ingeniería los empuja. Pero serán las decisiones humanas, sucias, contradictorias, apasionadas, las que determinen si el primer verdadero Svezdolot nace como una promesa de supervivencia, o como el monumento más caro a nuestra arrogancia, y todavía no hemos entrado en la parte más peligrosa, la del motor, la energía y el choque frontal con la relatividad, donde cada solución parece magia hasta que haces las cuentas. Y las cuentas, como cuchillos, empiezan a cortar. Perfecto. Imagina que ahora bajamos al sótano de esta historia, dejamos atrás por un momento la palabra destino y entramos en la sala donde todo se vuelve obsceno. La energía, porque una nave estelar no fracasa primero por falta de valentía, ni por falta de sueños, ni siquiera por falta de talento. Fracasa porque el universo cobra por adelantado y cobra en julios, en cantidades tan absurdas que la mente intenta escapar hacia metáforas, pero no puede. Aquí no basta la inspiración, aquí mandan las cifras. La masa, el impulso, la ecuación del cohete, la radiación, la entropía. Aquí, si quieres una estrella, primero tienes que aceptar que estás negociando con un monstruo matemático. La trampa comienza con una intuición humana muy normal. Si vamos más rápido, llegamos antes. Correcto, pero en el espacio profundo, más rápido no es una pequeña mejora. Es una escalera que se convierte en pared vertical para pasar de una misión que tarda decenas de miles de años a una que tarda siglos y luego décadas. Necesitas multiplicar la velocidad de una forma que destruye todo diseño cómodo. Y cada vez que aceleras más masa, la energía requerida crece hasta volverse una especie de chantaje cósmico. Lo que en un coche es combustible, en una nave estelar, es una crisis civilizatoria comprimida en depósitos. Y entonces aparece la vieja tirana de todos los ingenieros espaciales, la ecuación del cohete, esa fórmula elegante y cruel que te recuerda que, si quieres acelerar, necesitas combustible, pero ese combustible pesa, y al pesar, exige más combustible para moverlo, y ese combustible adicional también pesa, y así sucesivamente, como una deuda con intereses, compuestos hasta que el diseño deja de ser una nave y se convierte en una parodia de sí mismo. Una torre de combustible diseñada para empujar otra torre de combustible diseñada para empujar un pequeño componente útil. En misiones dentro del sistema solar logramos domar parcialmente esa lógica. Para estrellas, la lógica vuelve con los dientes afuera. Por eso los cohetes químicos, tan heroicos para escapar de la gravedad terrestre, se vuelven casi decorativos en este contexto. Sí, pueden sacar piezas al espacio,
Sí, pueden montar infraestructura orbital. Sí, son el primer escalón imprescindible, pero pedirles que te lleven a otra estrella es como pedirle a un encendedor que alimente una ciudad. No es una cuestión de mejorarlos un poco, es un cambio de régimen físico. Y aquí la narración suele llenarse de palabras que suenan a milagro. Fusión, antimateria, velas láser, propulsión de pulso, motores relativistas. Suenan limpias cuando se pronuncian en una conferencia, pero cuando las abres, cada una contiene su propio campo minado. Empecemos por la opción más tentadora para quien ama la ciencia dura, la fusión nuclear. En teoría es casi poesía. Un motor que use la misma lógica que hace brillar las estrellas, altísima densidad energética comparada con químicos, posibilidad de velocidades muy superiores, menor necesidad de cargar cantidades grotescas de propelente, al menos en algunos diseños. En papel, la fusión parece el puente entre el imposible y el tal vez. Pero en la práctica, la humanidad todavía está peleando por hacer de la fusión una fuente de energía estable y rentable, incluso aquí, protegidos por la Tierra, con laboratorios gigantes, mantenimiento continuo y redes eléctricas listas para absorber potencia. Ahora imagina miniaturizar, robustecer, blindar y automatizar algo así para que funcione durante años o décadas, en un entorno donde un fallo no es una avería, es una tumba. Piensa en la violencia interna de ese sistema. Temperaturas extremas, confinamiento de plasma, materiales castigados por neutrones, fatiga estructural, control finísimo, gestión térmica brutal. Porque esa es otra cosa que la ficción a veces maquilla. No solo necesitas generar energía, necesitas deshacerte del calor sobrante. En el vacío no puedes enfriar con aire. Tu nave tiene que radiar el calor, y eso implica radiadores, superficies, masa, vulnerabilidad. Cuanto más potente el sistema, más feroz el problema térmico. Es una ironía casi sádica. El motor que te acerca a las estrellas también puede cocinarte desde dentro. Y si alguien propone antimateria, prepárate para el vértigo. En términos de densidad energética, la antimateria es una bestia. Materia y antimateria se aniquilan y convierten masa en energía, con una eficiencia que hace parecer torpes a otras reacciones. Sobre el papel, es la clase de potencia que podría empujar diseños verdaderamente interestelares, pero la distancia entre en teoría y usable aquí es un abismo. Producir antimateria hoy es costosísimo y en cantidades microscópicas. Almacenarla exige trampas electromagnéticas delicadísimas, porque tocar materia ordinaria sería un final instantáneo. Transportarla, regularla, dosificarla en un motor, es como intentar llevar un relámpago en una caja de cristal por una carretera llena de baches durante años sin que nadie tropiece. Fascinante, sí, también terrorífico. Aquí suele entrar una idea que parece salida de una herejía ingenieril. Entonces no llevemos el combustible, empujemos la nave desde fuera. Y de pronto, lo que parecía una misión espacial empieza a parecer una arquitectura planetaria. Velas de luz, velas láser, una nave ultraligera, quizá una sonda del tamaño de un chip o de una pequeña placa, con una vela gigantesca y finísima, impulsada por un haz de láseres desde el sistema solar. En vez de cargar la energía, la recibes. En vez de arrastrar una montaña, te conviertes en cometa tecnológico. La idea es elegante hasta la insolencia. Y justamente por eso atrae, porque esquiva parte de la tiranía de la ecuación del cohete, pero no te enamores demasiado rápido. En cuanto bajas al terreno, aparecen las exigencias casi monstruosas. Matrices láser de potencia colosal, control de fase extremadamente preciso, estabilidad del haz a distancias enormes, una vela que no se rompa, no se deforme, no se vaporice, no entre en oscilación, no se desoriente. Además, si aceleras una sonda muy pequeña a una fracción importante de la velocidad de la luz, luego llega la pregunta incómoda que nadie quiere en la diapositiva de apertura. ¿Cómo frenas? Porque una cosa es pasar como una bala por un sistema estelar tomando datos en minutos, y otra es entrar de verdad, maniobrar, orbitar, explorar. Acelerar sin resolver la desaceleración puede convertir una épica interestelar en un glorioso sobrevuelo de segundos. Y ahí aparece uno de los grandes giros conceptuales de esta historia. Tal vez el primer éxito interestelar no sea llegar y quedarse, sino pasar y escuchar, un proyecto que envía sondas veloces, atraviesa un sistema lejano y devuelve información antes de desaparecer en la noche. Menos romántico que plantar una bandera, mucho más realista, y paradójicamente suficiente para cambiar la historia humana, porque una sola imagen clara de un planeta habitable alrededor de otra estrella, océanos, nubes, quizá algo que no sepamos nombrar,
Bastaría para reconfigurar religiones, economías, filosofía, política. Ni siquiera necesitas colonizar para alterar la civilización. A veces basta con mirar bien, pero no nos adelantemos. Aún estamos en la cámara de tortura energética, porque incluso si aceptamos una sonda ligera con vela láser, la infraestructura requerida no cabe en un garaje ni en el presupuesto de una startup con videos inspiracionales. Hablamos de una civilización industrial espacializada, minería, manufactura orbital, energía masiva, estaciones de ensamblaje, sistemas de precisión funcionando durante largos periodos. En otras palabras, el verdadero motor de una nave estelar quizá no sea un motor, sino un ecosistema tecnológico alrededor del Sol, un anillo de capacidades, un complejo industrial distribuido, la nave como punta de lanza, la máquina real, detrás, casi invisible, extendida por órbitas y satélites. Y aquí la historia se vuelve todavía más interesante, porque esa infraestructura no se construiría solo para una nave estelar, serviría para muchas otras cosas. Defensa contra asteroides, energía orbital, observatorios gigantes, manufactura de materiales imposibles, en gravedad, logística lunar y marciana, comunicaciones, ciencia profunda. Ese es el tipo de giro que cambia la política. Un proyecto deja de parecer un capricho cósmico y empieza a parecer una plataforma de poder, riqueza y seguridad. Y cuando eso ocurre, la pregunta ya no es si alguien querrá financiarlo. La pregunta es quién intentará controlarlo primero. Porque sí, si algún día aparece una tecnología capaz de proyectar haces de energía suficientes para acelerar sondas a velocidades relativistas, también aparecerán inmediatamente debates sobre militarización, monopolio y equilibrio geopolítico. No hace falta caer en paranoia para verlo. Toda tecnología que mueve mucha energía a gran distancia altera el tablero. Toda infraestructura estratégica trae consigo vigilancia, tratados, sabotaje potencial, carreras paralelas. Así que el sueño interestelar, otra vez, no se libra solo en laboratorios. Se libra en parlamentos, ministerios, consorcios, bolsas de valores y salas donde personas con traje discuten algo que puede sonar mezquino, pero decide el destino de las épocas: la gobernanza. Y mientras unos discuten gobernanza, los ingenieros siguen peleando con un enemigo más humilde y más letal: la masa, siempre la masa. En narrativas épicas hablamos de la nave como una unidad, pero en ingeniería la nave es un cementerio de gramos. Cada sensor pesa, cada blindaje pesa, cada redundancia pesa, cada conector, cada cable, cada soporte, cada margen de seguridad pesa. Y lo perverso es que la masa extra no solo ralentiza, obliga a redimensionar el sistema entero. Más masa exige más energía, más estructura, más gestión térmica, más protección, y eso a su vez añade más masa. Es una reacción en cadena donde la nave engorda hasta volverse inviable. Por eso las propuestas más serias suelen empezar por la austeridad brutal, nada de grandes ventanales, nada de comodidades, nada de estética. Primero demostrar que una pequeña cosa puede salir, sobrevivir, medir y hablar. Después, quizá, escalar. Es una lección que la exploración humana ha repetido 1000 veces y aún así nos sigue frustrando. El futuro llega primero en versión fea. La primera máquina que de verdad abra la puerta interestelar probablemente parecerá decepcionante para quien esperaba una catedral de metal, y sin embargo será el objeto más importante jamás construido por nuestra especie hasta ese momento. Ahora hagamos un zoom todavía más oscuro, hasta la escala de las partículas. Supongamos que logras acelerar una sonda al 10% de la velocidad de la luz. Suena triunfal. Pero el medio interestelar, aunque extremadamente tenue, deja de ser nada y se convierte en una lija asesina. Átomos de hidrógeno, polvo microscópico, fragmentos diminutos. A esas velocidades, cada impacto puede erosionar materiales, ionizar superficies, dañar electrónica, generar cascadas de plasma local. Una nave rápida viaja en un bombardeo continuo. Necesitas escudos, geometrías protectoras, materiales sacrificables, quizá campos magnéticos en diseños avanzados. Y otra vez, más protección significa más masa significa más energía. El círculo vuelve a cerrarse como una mandíbula. Es aquí donde algunos diseños conceptuales abrazan una estrategia casi biológica. Capas externas desechables, estructuras tipo cebolla, sistemas que aceptan daño y se regeneran o reconfiguran, sensores distribuidos en lugar de un único ojo vulnerable. En vez de construir una espada perfecta, construyes un organismo resistente, y eso nos devuelve a una verdad incómoda pero hermosa.
Cuanto más intentamos crear una máquina para el espacio profundo, más terminamos imitando la lógica de la vida: redundancia, reparación, adaptación, sacrificio local para supervivencia global. Y justo cuando crees que todo se reduce a física y materiales, aparece otro actor con voz baja pero poder absoluto: el tiempo. No el tiempo del viaje solamente, sino el tiempo de desarrollo tecnológico, porque un programa interestelar serio no puede depender de una sola generación de hardware congelado. Si tarda 40, 60, 100 años desde concepto a lanzamiento, habrá tecnologías que nacen y mueren durante el propio diseño, arquitecturas que quedan obsoletas antes del ensamblaje, protocolos de comunicación que cambiarán, componentes que dejarán de fabricarse, conocimientos que se perderán si no se institucionalizan. Es un problema rarísimo para nuestra cultura. Diseñar algo que debe sobrevivir, incluso a la evolución de la tecnología que lo hizo posible. Imagina el absurdo práctico. Un equipo define una arquitectura en 2035, otro la revisa en 2048. Un tercer equipo descubre un material revolucionario en 2059. ¿Una crisis global retrasa todo 10 años? Cambian gobiernos, empresas, prioridades. Se reanudan pruebas, se fusionan agencias, se pierden especialistas veteranos, la documentación se convierte en reliquia. Entonces, medio siglo después, alguien joven abre un archivo y ve una decisión tomada por personas ya muertas, y tiene que decidir si respetarla o romperla. Esa es la textura real de una nave estelar. No solo metal y fuego, sino memoria institucional atravesando eras. Y aquí llega un twist que pocas veces se menciona en voz alta, porque suena casi blasfemo en una narrativa de conquista. Puede que el mayor salto hacia una nave estelar no sea un avance espectacular de propulsión, sino una mejora radical en paciencia organizada. Sí, paciencia, pero no la paciencia pasiva de esperar, la paciencia activa de sostener proyectos largos sin dejar que se pudran, presupuestos multigeneracionales, archivos vivos, estándares duraderos. Educación técnica acumulativa, cultura de mantenimiento. Todo eso suena aburrido comparado con un reactor de antimateria. También es exactamente lo que separa un sueño viral de una capacidad histórica. Ahora bien, si esto parece bajar demasiado la temperatura narrativa, espera, porque la relatividad vuelve a subirla de golpe. Cuando hablamos de alcanzar fracciones significativas de la velocidad de la luz, ya no estamos en la mecánica intuitiva de la vida cotidiana. Empiezan a importar efectos relativistas. Para la nave y para observadores externos, el tiempo no se comporta de forma idéntica. La energía cinética se dispara de manera no lineal a medida que te acercas a C. Las decisiones sobre perfil de aceleración se vuelven más complejas. Lo que en una conversación casual suena como «vamos al 90% de la velocidad de la luz», en ingeniería suena como «¿estás dispuesto a alimentar una pesadilla energética con presupuesto de planeta?». Pero precisamente ahí está el poder dramático de esta historia. La relatividad no mata el sueño. Lo afila, nos obliga a dejar la fantasía infantil y entrar en una imaginación adulta, no una nave porque sí, sino una nave diseñada alrededor de límites reales. Eso hace el proyecto más difícil, sí. También lo vuelve más grande en el sentido humano más profundo. Ya no es capricho, es diálogo con la realidad. La física no es el villano, es el contrato. Y como todo contrato importante, tiene letra pequeña. Por ejemplo, comunicación. Una sonda a años luz de distancia no transmite video en directo como en las películas. Necesitas potencia, direccionalidad, receptores colosales, compresión inteligente, priorización de datos, tolerancia a errores por retrasos enormes. Un bit desde otro sistema estelar no sería solo información, sería un acontecimiento. Una lluvia de fotones viajando durante años para golpear un detector en un observatorio terrestre, mientras el planeta entero contiene la respiración. Imagínalo, no una transmisión fluida, sino un goteo precioso, un puñado de señales por segundo que, sumadas durante semanas, reconstruyen un mundo. Esa lentitud haría la experiencia más insoportable y más sagrada. Y ahora mira cómo todo empieza a encajar de forma casi perversa. Para construir un verdadero Svezdolot, no basta con un avance en una sola línea. Necesitas una convergencia. Energía, materiales, automatización, manufactura espacial, telecomunicaciones, sistemas autónomos, financiación, estable, gobernanza, cultura de largo plazo. Es demasiado para una sola institución, demasiado para una sola nación, probablemente demasiado incluso para una sola era política. Lo que significa que el primer programa serio podría nacer fragmentado, distribuido, con piezas desarrolladas por motivos distintos.
que solo más tarde alguien reconoce como partes de una misma máquina histórica, y eso produce una imagen maravillosa y desagradable a la vez. La humanidad construyendo una nave estelar sin declararlo abiertamente, como quien arma un animal prehistórico a partir de huesos encontrados en continentes distintos, un avance en fusión aquí, un salto en velas de materiales allá, una red orbital de energía en otro lugar, IA de mantenimiento extremo en otro sector, protocolos de gobernanza espacial en una coalición inesperada. Años después, alguien extiende los planos sobre una mesa y se da cuenta de que los fragmentos ya tienen forma de criatura. Pero cuidado con la euforia, porque también existe el escenario espejo. Que desarrollemos piezas impresionantes y nunca las integremos. Que todo quede en demostraciones, papers, prototipos, anuncios y videos con música épica, que la complejidad política y económica supere a la complejidad física, que el proyecto no muera por imposibilidad, sino por dispersión. Ese riesgo es real, y quizá es el más humano de todos. La física te dice esto cuesta. La historia humana, a veces, responde prefiero otra cosa esta década. Por eso cuando alguien pregunta, ¿puede la humanidad construir una nave estelar real? No, una respuesta honesta en este punto de la historia suena así. Sí, las leyes de la física no lo prohíben de forma absoluta en ciertos enfoques, pero las leyes de la coordinación humana podrían ser el verdadero cuello de botella. Y esa frase, aunque menos cinematográfica que motor de curvatura, tiene más pólvora narrativa porque nos incluye, nos señala. Nos obliga a mirar no solo al cielo, sino a nuestras instituciones, nuestra economía de atención, nuestra forma de decidir qué merece continuidad, y justo cuando la discusión parece hundirse en infraestructura y política, vuelve la imagen que nos persigue desde el inicio. Una nave negra cicatrizada vibrando en un hangar, ya no la vemos igual. Ahora entendemos que cada cicatriz representa una guerra contra el calor, contra la masa, contra el tiempo, contra el presupuesto, contra la duda. Ya no parece un accidente industrial. Parece un resumen honesto de la especie que la construyó. Todavía falta lo peor. Porque hasta ahora hemos hablado, sobre todo, de máquinas no tripuladas o de arquitectura energética, pero si el sueño que arde en la imaginación humana incluye personas, carne, memoria, infancia, generaciones enteras naciendo en tránsito, entonces estamos a punto de entrar en una zona todavía más perturbadora. Ya no se trata solo de cómo mover una nave. Se trata de cómo evitar que el interior de esa nave se convierta en un experimento biológico y social de pesadilla. Cómo fabricar aire, agua, suelo, estabilidad emocional, justicia, identidad y sentido durante un viaje donde el afuera es muerte pura y el destino puede ser una idea heredada de ancestros que nadie conoció. Y ahí, en ese punto exacto, la historia deja de parecer un problema de ingeniería y se convierte en algo más inquietante. Una prueba sobre qué tipo de civilización somos capaces de meter dentro de una caja sin que se pudra. Imagina el sonido. No el sonido del espacio porque afuera no hay aire para transportar nada. Hablo del sonido dentro de la nave. Ventiladores, bombas, válvulas. El zumbido constante de sistemas que no pueden detenerse ni un minuto, un murmullo mecánico que se vuelve clima, religión y latido. En una nave generacional, el silencio absoluto sería una señal de muerte, y ese detalle tan pequeño ya nos revela algo brutal. Una nave estelar tripulada no sería un vehículo, sería un ecosistema artificial mantenido a la fuerza, una biosfera portátil que jamás puede apagarse. Un pulmón de metal donde cada respiro humano depende de miles de piezas obedeciendo sin descanso. Y de pronto la pregunta cambia de textura otra vez. ¿Ya no es ¿podemos llegar? Es ¿podemos vivir sin romper el mundo que llevamos dentro? Porque aquí aparece el enemigo más subestimado de todos. El ciclo cerrado. En la Tierra estamos mal acostumbrados. Abrimos un grifo y sale agua. Tiramos algo fuera y desaparece de nuestra vista. Respiramos como si el aire fuera gratis. La Tierra absorbe errores. Diluyen nuestras torpezas océanos, suelos, bosques, atmósfera. Una nave estelar no tiene ese lujo. En una nave no existe afuera como lugar donde esconder consecuencias. Todo vuelve. El CO2 que exhalas, el nitrógeno que pierdes, los microbios que mutan, los residuos químicos, la humedad, el calor, la basura, los errores de mantenimiento. Todo entra en el circuito. Todo regresa tarde o temprano a la cara de alguien. Es una idea fascinante y repulsiva a la vez. La tripulación bebería, directa o indirectamente, agua reciclada innumerables veces, comería alimentos cultivados en un entorno donde cada nutriente ha sido recuperado, procesado, vigilado,
Respiraría aire filtrado, reequilibrado, defendido como un tesoro. Lo que en la Tierra nos parece sucio o asqueroso se volvería rutina técnica. Y ese choque psicológico importa, porque no solo hay que diseñar sistemas que funcionen, hay que diseñar una cultura que tolere vivir dentro de ellos, sin caer en paranoia, asco, negligencia o fanatismo. Aquí la ficción comete otro pecado de simplificación. Muestra jardines hidropónicos hermosos, pasillos limpios, pantallas elegantes, pero los sistemas reales serían más duros, más feos, más biológicos de lo que nos gusta admitir. Habría filtros con biofilm, depósitos, olores de mantenimiento, zonas técnicas, protocolos obsesivos de higiene, cuarentenas internas. Habría plagas potenciales, hongos, bacterias resistentes, desequilibrios en cultivos. Habría pequeñas crisis que, en la Tierra, serían un problema logístico. Y en una nave serían amenazas existenciales. Un patógeno oportunista en un ecosistema cerrado no es una mala semana. Puede convertirse en una guerra de años contra algo que viaja contigo y aprende de ti. Y aquí entra una verdad incómoda. Para construir una nave estelar humana, tendríamos que dejar de pensar en el cuerpo como pasajero y empezar a tratarlo como componente del sistema, no en un sentido deshumanizante, sino en uno radicalmente realista. Microbioma, inmunidad, sueño, salud mental, reproducción, envejecimiento, genética, nutrición. Todo se vuelve ingeniería de misión. Cada persona es individuo, sí, pero también nodo de una red biológica cerrada. Eso obliga a diseñar protocolos que hoy nos parecerían intrusivos, monitoreo continuo de salud, gestión estricta de recursos, controles sanitarios, reglas reproductivas. Y con eso entra el primer gran choque moral dentro de la nave. ¿Cuánta libertad puede existir cuando el margen de error biológico es casi cero? Porque una nave generacional, si alguna vez existe, no se parecerá a una colonia pionera romántica, se parecerá más a una combinación extraña entre submarino, hospital, granja, archivo, escuela, fábrica y constitución ambulante. Cada aspecto de la vida cotidiana estaría atravesado por la supervivencia sistémica. ¿Quieres tener hijos? No basta con el deseo personal. Importan capacidad de carga, diversidad genética, recursos, espacio, estabilidad. ¿Quieres cambiar de oficio? Tal vez sí, pero la nave necesita ciertos puestos críticos cubiertos siempre. ¿Quieres desconectarte del sistema? No existe desconexión total cuando el sistema es literalmente el aire. Y entonces aparece la pregunta que hace crujir toda fantasía heroica. ¿Quién manda? No quién capitanea una misión de 5 años, sino quién gobierna una comunidad encerrada durante generaciones. ¿Un mando técnico centralizado? ¿Una democracia? ¿Un sistema híbrido con protocolos de emergencia que suspenden derechos? ¿Una IA supervisora con autoridad en asuntos críticos? ¿Consejos rotativos? ¿Jerarquías profesionales? Cualquier respuesta trae un monstruo escondido. Si concentras poder, arriesgas abuso y rigidez. Si distribuyes demasiado, arriesgas lentitud y bloqueo en crisis. Si delegas en sistemas automáticos, arriesgas dependencia y conflictos de legitimidad. Si intentas diseñar una utopía, probablemente fabriques un mecanismo frágil que se rompe en la primera generación. Y cuidado, este no es un problema filosófico separado de la ingeniería. Es ingeniería. Porque el sistema social forma parte de la confiabilidad de misión. Una nave puede tener motores impecables y fallar igual si su estructura de convivencia genera violencia, castas, sabotaje o desesperanza. En una estación orbital o colonia planetaria, al menos existe la posibilidad de expansión espacial. En una nave profunda el espacio interior es finito. No puedes mudarte lejos del conflicto. No hay frontera interna. El desacuerdo no se ventila. Se recicla, como el aire. Imagina una escena, tercera generación nacida a bordo. Los fundadores ya son leyendas grabadas en archivos. El destino es real para algunos, mito para otros. Una parte de la población cree que sacrificar décadas y décadas por un planeta que nunca han visto es una locura heredada. Otra parte considera esa misión sagrada. Alguien exige abrir reservas energéticas para mejorar calidad de vida presente. Otros insisten en conservar cada margen para maniobras futuras. ¿Te suena a debate técnico? Lo es. Pero también es política, religión, identidad, trauma histórico. Una grieta así, en un sistema cerrado, puede ser más peligrosa que una fuga de presión. Y ahí llegamos al corazón perturbador de la nave generacional. No transportarías solo cuerpos, transportarías narrativas, un relato de origen, un propósito común, una memoria institucional suficientemente sólida para no disolverse, pero suficientemente flexible para adaptarse.
Porque si el significado del viaje colapsa, la disciplina colapsa. Y si la disciplina colapsa, tarde o temprano colapsa un sistema físico. Las tuberías también dependen de cuentos. Esa frase suena poética, pero es ingeniería social dura. Los humanos sostienen infraestructuras cuando creen que su mantenimiento importa. Por eso, una nave estelar humana necesitaría algo que hoy subestimamos en la mayoría de los proyectos técnicos: diseño cultural deliberado, educación no solo para operar máquinas, sino para entender por qué existen rituales, memorias compartidas, mecanismos de resolución de conflicto, espacios de ocio, arte, juego y duelo. Sí, duelo, mucho duelo. Porque en una nave generacional, la muerte no sería un accidente excepcional. Sería una presencia continua. Moriría gente que nunca verá el destino. Se despedirían de la idea de tierra, como quien se despide de una patria imaginada. Habría luto por personas y por mundos perdidos. Y si una sociedad no sabe metabolizar su duelo, se vuelve cruel o delirante. Aquí aparece otro twist duro. Quizá la mejor candidata para una nave estelar tripulada no sería una tripulación de élite, sino una población cuidadosamente diversa en habilidades, temperamentos y culturas, diseñada para resiliencia social. Eso suena sensato, hasta que te das cuenta del abismo ético. ¿Quién selecciona? ¿Con qué criterios? ¿Qué sesgos se cuelan? ¿Se prioriza salud genética, competencias técnicas, estabilidad psicológica, compatibilidad social? ¿Qué pasa con el amor, con la espontaneidad, con el derecho a no ser optimizado para un plan civilizatorio? De pronto estamos rozando territorios donde la historia humana ha cometido horrores en nombre del bien mayor. El sueño de las estrellas puede convertirse, si no se vigila, en una fábrica de justificaciones monstruosas. Y no hace falta llegar a extremos para que el problema sea real. Incluso decisiones aparentemente neutras. ¿Qué idioma operativo se usa? ¿Qué calendario se adopta? ¿Qué reglas sobre herencia de roles se permiten? ¿Qué sistemas educativos son obligatorios? Moldearían generaciones completas. Una nave generacional no transporta simplemente humanidad. Fabrica una nueva variante cultural de humanidad. Tal vez una de las más extrañas de nuestra historia. Personas nacidas y criadas en un mundo donde el techo es estructura, la lluvia es un sistema, la noche es programada y las estrellas no son destino romántico sino recordatorio de aislamiento. Y aún no hemos hablado de gravedad. Otro detalle que la fantasía trata como decoración: el cuerpo humano, por lo que sabemos, no ama vivir largos periodos en microgravedad. Músculos y huesos se deterioran, cambian fluidos, visión, metabolismo, para décadas o generaciones. Eso es inaceptable si quieres una población sana. Así que necesitas soluciones. Rotación para crear gravedad artificial, hábitats giratorios, módulos conectados por estructuras largas o estrategias híbridas. Suena brillante en animaciones. En hardware real significa enormes desafíos de diseño, vibración, estabilidad, mantenimiento, sellado, acoplamiento, equilibrio dinámico. Una ciudad girando en el vacío no es solo ingeniería mecánica, es arquitectura de supervivencia, donde un desbalance puede convertirse en pesadilla. Imagina vivir en un cilindro rotatorio durante toda tu vida. Tu suelo es la pared interior. Tu sensación de abajo depende de la velocidad angular. Hay efectos curiosos de movimiento, posibles mareos, adaptaciones perceptivas. Los niños crecerían con intuiciones físicas distintas a las de la Tierra. Los deportes serían otros. La danza sería otra. Hasta la forma de construir muebles y casas sería otra. Es decir, no estaríamos simplemente preservando humanidad en tránsito. Estaríamos viendo nacer una cultura gravitacional nueva. Y aquí la historia se vuelve bellísima y también inquietante. ¿Tendríamos derecho a diseñar un entorno donde generaciones enteras sean irreversiblemente distintas para servir a un proyecto que no eligieron? Esa pregunta conecta con la más dura de todas. El consentimiento. Un astronauta firma para una misión. Una generación nacida en la nave no firmó nada. Hereda misión, estructura, límites, deberes, riesgos. Algunos dirán, eso ya ocurre en la Tierra. Nadie elige nacer en un país, una época o un sistema. Cierto. Pero una nave generacional intensifica ese hecho hasta extremos inéditos. Tu mundo no es imperfecto pero abierto. Es un artefacto diseñado por ancestros con márgenes estrechos. Puedes rebelarte, sí, pero tu rebeldía no ocurre en una llanura infinita. Ocurre dentro de una máquina donde romper demasiado implica matar a todos. Y aquí, justo aquí, la narrativa puede caer en cinismo o elevarse. Porque esta limitación extrema también podría producir una forma de madurez política que la Tierra rara vez alcanza.
En una nave, la interdependencia no sería teoría moral, sería física diaria. No podrías fingir que tus residuos desaparecen. No podrías ignorar mantenimiento público sin sufrirlo. No podrías convertir el sistema en un juego de suma cero durante mucho tiempo sin desencadenar consecuencias visibles. Es posible, no garantizado, pero posible, que una comunidad así desarrolle una cultura de responsabilidad ecológica y técnica mucho más profunda que la nuestra. Una civilización que entienda, en los huesos, que todo sistema vivo tiene límites. Ese posible aprendizaje es uno de los argumentos más poderosos a favor de intentar algo parecido, incluso antes de pensar en estrellas lejanas. Construir ecosistemas cerrados, robustos, hábitats autosuficientes y gobernanzas de largo plazo no solo serviría para una hipotética nave estelar, serviría para la Luna, Marte, estaciones espaciales avanzadas y para la Tierra misma, que en cierto sentido ya es nuestra nave generacional, original, con la diferencia de que la tratamos como si hubiera afuera infinito donde tirar las consecuencias. Pero no romantices demasiado rápido. La presión psicológica sería brutal. El encierro prolongado cambia a las personas. Lo sabemos por submarinos, bases polares, aislamiento extremo, misiones de larga duración. Aunque una nave estelar ofreciera espacios amplios comparados con cápsulas, seguiría existiendo el conocimiento crudo de la clausura. No puedes salir. Afuera no hay paisaje, ni aire, ni rescate. Solo radiación, vacío y frío. Algunas personas convertirían eso en disciplina serena, otras en ansiedad, compulsión, agresión, apatía. El sistema necesitaría una arquitectura mental, además de física. Salud psicológica preventiva, soporte comunitario, diseño de espacios, ciclos de luz, variedad sensorial, propósito compartido, incluso gestión del aburrimiento. Sí, aburrimiento. Porque una misión puede quebrarse no por un gran drama, sino por la erosión lenta de la monotonía. La monotonía mata procedimientos. Y cuando procedimientos sostienen la vida, la monotonía se vuelve riesgo técnico. Piensa en un operador de mantenimiento revisando filtros por enésima vez, día tras día, año tras año, generación tras generación de tareas cruciales y poco gloriosas. Ese trabajo no aparece en los pósters de propaganda del proyecto, pero de él depende todo. Si alguna vez existe una nave estelar, sus héroes no serán solo pilotos o científicos. Serán técnicos de sistemas, cultivadores, sanitaristas, educadores, mediadores, archivistas, gente capaz de sostener la continuidad sin aplausos, lo cual nos devuelve a una verdad que esta historia repite como un martillo. El desafío interestelar es menos una hazaña de genios, y más una hazaña de civilización mantenida. Y entonces entra en escena una tecnología que en esta parte deja de ser un accesorio y se convierte en columna vertebral. La inteligencia artificial otra vez, pero ahora integrada en la vida social, no solo para pilotar o reparar, sino para modelar ecosistemas, anticipar fallos, monitorizar salud, gestionar inventarios, optimizar cultivos, simular escenarios de crisis y quizá mediar decisiones. Eso podría salvar vidas. También podría concentrar un poder inmenso en sistemas cuya legitimidad sería siempre discutida. ¿Qué pasa si la IA recomienda racionamiento severo para preservar misión y la población lo percibe como tiranía? ¿Qué pasa si una generación empieza a venerar el sistema porque siempre ha sostenido la nave? ¿Qué pasa si una falla de datos o un sesgo de diseño se convierte en doctrina por inercia? La nave podría enfrentar no solo averías mecánicas, sino herejías algorítmicas. Sí, suena extremo, pero precisamente por eso es relevante. Las tecnologías críticas en sistemas cerrados tienden a convertirse en instituciones, y las instituciones, con tiempo suficiente, generan ritual, autoridad, resistencia al cambio. En una nave generacional, la frontera entre mantenimiento, gobernanza y cultura podría volverse borrosa de formas que hoy solo intuimos. Ahora imagina el momento del mayor twist emocional de esta parte. No un motín, no una explosión, algo más silencioso y devastador. Una generación nacida en la nave empieza a producir arte que no representa la Tierra. Ya no pinta océanos heredados ni montañas vistas en archivos. Pinta pasillos curvos, luces de mantenimiento, jardines hidropónicos, reflejos sobre paneles, sombras de radiadores, el ritmo de compuertas, el rumor de ventiladores. Para ellos eso es lo natural. La Tierra se vuelve mito, archivo, icono. La nave deja de ser transporte y se convierte en patria. Ese instante cambia todo. Porque a partir de ahí la misión ya no es solo llevar humanos a otra estrella, es gobernar la transición entre dos formas de pertenencia, la pertenencia al origen y la pertenencia al artefacto que hizo posible sobrevivir. Si esa transición se maneja mal, la misión puede fracturarse.
Si se maneja bien, podrían hacer algo extraordinario. Una cultura capaz de amar un destino que nunca vio sin odiar el mundo que la sostuvo. Y aquí llegamos a una conclusión provisional, sin cerrar el flujo de la historia. Técnicamente, una nave estelar tripulada no es solo un problema de propulsión y blindaje. Es el proyecto más ambicioso de ecología aplicada, medicina preventiva, psicología colectiva, teoría política y diseño cultural jamás intentado. Una catedral viva donde el fallo de una norma social puede matar como una grieta en un tanque. Una caja cerrada donde la ética deja de ser discurso y se convierte en parámetro de ingeniería. Pero todavía falta una pieza que puede hacer que todo lo anterior parezca casi sencillo. El destino mismo. Porque no basta con sobrevivir en tránsito. Tarde o temprano, si de verdad hablamos de nave estelar y no de sonda, aparece la pregunta final, afilada como un bisturí. ¿Qué ocurre al llegar? ¿Llegar a qué? ¿A un planeta habitable de verdad? ¿Con qué riesgos biológicos? ¿A un sistema sin refugio útil? ¿A un mundo hermoso pero letal? ¿A una promesa detectada a distancia que, de cerca, resulta una trampa geológica, química o atmosférica? Y peor aún, después de generaciones organizadas alrededor del viaje, ¿qué pasa si el destino no permite descenso, ni colonización, ni continuidad? ¿Qué tipo de sociedad emerge cuando descubre que fue criada para una meta imposible? Ese es el punto donde una misión heroica puede convertirse en tragedia cósmica, o en la mutación definitiva de la humanidad en algo que ya no necesita una sola definición de hogar. Imagina el instante de la llegada, pero arráncale de encima toda la música épica. No hay coro, no hay bandera desplegándose al viento, porque tal vez no hay viento respirable. No hay capitán quitándose el casco y sonriendo, porque quizá nadie de los que iniciaron el viaje sigue vivo. Lo que hay es otra cosa. Pantallas llenas de datos contradictorios, alarmas menores encadenadas, instrumentos buscando confirmar si esa línea espectral significa agua útil o una trampa química, si esa atmósfera que desde lejos parecía promesa es en realidad una sopa que corroe pulmones, si ese mundo brillante es un hogar o una sentencia con paisaje hermoso. Y ahí, en ese segundo brutal, toda la historia humana comprimida en la nave recibe su examen final. Porque construir un verdadero Svezdolot no termina cuando consigues moverte entre estrellas. Termina, o empieza de verdad, cuando descubres si eres capaz de enfrentar la verdad del destino sin romperte por dentro. Hasta aquí hemos peleado con motores, energía, masa, radiación, ecosistemas cerrados, generaciones, poder, sentido. Pero el destino introduce un tipo de peligro distinto, el peligro de la desilusión objetiva. Durante décadas o siglos, una misión puede sostenerse sobre mapas indirectos, espectros, modelos, probabilidad, mundo potencialmente habitable, zona templada, indicios de atmósfera, palabras suficientes para encender civilizaciones. Pero potencialmente habitable no significa habitable para nosotros. Puede ser un planeta con presión insoportable, tormentas permanentes, química tóxica, magnetosfera insuficiente, océanos inutilizables. Gravedad incompatible con una biología humana adaptada durante generaciones a una nave rotatoria, microorganismos letales o simplemente ausencia de los recursos prácticos que la misión necesita. Ese es uno de los giros más crueles y más reales de toda la idea interestelar. Podrías hacer casi todo bien, y aún así llegar a un lugar donde vivir sea inviable. Entonces, ¿qué hace una civilización encerrada cuando descubre que su promesa fundacional no era mentira, pero sí insuficiente? ¿Se queda en órbita y se reinventa? ¿Desciende a cualquier precio? ¿Convierte el sistema en un nuevo archipiélago de hábitats artificiales? ¿Lanza submisiones? ¿Continúa hacia otro objetivo, sabiendo que eso exige otra cadena de generaciones? ¿Quién decide? ¿Con qué legitimidad? Las preguntas que parecían filosóficas en la partida se vuelven quirúrgicas en la llegada, y sin embargo, aquí está el twist más poderoso de todo el relato. El éxito de un verdadero Svezdolot quizá no sea tocar suelo, sino preservar la capacidad de elegir con lucidez cuando el universo no cumple el guión. Esa capacidad, adaptarse sin negar la realidad, reescribir la misión sin caer en guerra civil, aceptar pérdidas sin destruir el sistema, sería una hazaña mayor que cualquier maniobra orbital, porque, seamos honestos, el cine nos entrenó para amar la versión simple de la exploración. Llegar, mirar, conquistar, empezar de nuevo. Pero el universo probablemente nos obligue a una versión mucho más adulta. Llegar, medir, dudar,
rediseñar, convivir con la incertidumbre, menos triunfo instantáneo, más civilización en estado puro. Imagina entonces el escenario más inquietante y más fascinante. La nave arriba a un sistema prometedor, pero ningún planeta resulta apto para una colonización directa. Lo que sí hay son recursos. Lunas con hielo, asteroides metálicos, energía estelar abundante, quizá mundos hostiles pero científicamente extraordinarios. La tripulación, o la sociedad nacida en tránsito, tiene que aceptar que el destino no es un nuevo planeta Tierra, sino otro proyecto de ingeniería a gran escala. Pasar de nave a red de hábitats. Pasar de un viaje con final esperado a una nueva fase de construcción abierta. En ese momento la misión deja de ser una flecha y se convierte en una semilla, y eso cambia la respuesta a la pregunta original de forma radical. ¿Puede la humanidad construir un verdadero Svezdolot? Sí, pero quizá un verdadero Svezdolot no sea la nave única, perfecta, cinematográfica, que despega de la Tierra y aterriza gloriosamente en otro Edén. Quizá sea algo más extraño, más feo, más distribuido y más real. Una cadena de sistemas, infraestructuras, culturas y decisiones capaces de sostener continuidad humana a través del vacío y de la decepción. No una bala, un metabolismo. Este cambio de mirada es importante porque nos libra de una trampa mental muy humana. Creer que si no logramos la versión más espectacular del sueño, entonces el sueño no vale. La historia de nuestra especie demuestra lo contrario. Rara vez conquistamos una frontera en la forma en que la imaginamos al principio. Cruzamos océanos con barcos que hoy nos parecen ataúdes flotantes. Volamos con máquinas que al inicio eran frágiles y ruidosas. Llegamos al espacio con cápsulas estrechas, no con cruceros elegantes. La primera forma de una revolución casi siempre decepciona la fantasía, y luego transforma el mundo de todos modos. Ahora bien, no quiero regalarte una conclusión limpia porque esta historia no la tiene. Hay un lado oscuro que sigue ahí, mirándonos. La posibilidad de que la humanidad sí logre construir herramientas para el viaje interestelar y las use primero para fines menos nobles. Militarización de infraestructuras energéticas. Explotación extrema de recursos espaciales sin gobernanza. Programas cerrados controlados por élites. Proyectos de salvación diseñados para unos pocos mientras el resto queda fuera. El viejo patrón humano viajando con nosotros. Capacidad tecnológica creciendo más rápido que la sabiduría política. Ese riesgo no invalida el proyecto. Lo hace urgente en otro sentido. Significa que la discusión sobre un verdadero Svezdolot no puede limitarse a si el motor funciona. Tiene que incluir desde ya preguntas de acceso, representación, regulación, derechos y propósito. Porque cuando una tecnología alcanza cierta escala civilizatoria, esperar a debatir su ética después de construirla suele ser la forma más cara y dolorosa de aprender. Y aquí aparece una imagen que resume esta tensión de manera brutal. Imagina dos hangares en el futuro. En uno, una infraestructura interestelar se desarrolla como un proyecto cerrado, secreto, estratégico, donde la narrativa pública es propaganda y la participación real es mínima. En el otro, el desarrollo es más lento, más torpe quizá, pero con marcos compartidos, transparencia parcial, cooperación difícil y reglas negociadas. Ambos podrían producir máquinas capaces de cruzar el abismo, pero no producirían la misma humanidad. El vehículo puede parecer similar desde fuera. El tipo de civilización que viaja adentro sería completamente distinto. Eso significa que la construcción del primer verdadero Svezdolot empieza mucho antes de la quilla. Empieza cuando decidimos qué recompensamos como especie. La obsesión cortoplacista o la continuidad. El espectáculo o la confiabilidad. La exclusividad o la capacidad de sostener sistemas comunes empieza en laboratorios. Sí, pero también en escuelas, en instituciones científicas, en cómo financiamos investigación básica, en cómo protegemos el conocimiento de vaivenes políticos, en cómo enseñamos a pensar a escalas de tiempo mayores que una elección o un trimestre fiscal. Y aquí hay otro giro que suele pasar desapercibido. Incluso si nunca lanzáramos una nave a otra estrella, perseguir seriamente ese objetivo podría mejorar radicalmente nuestra supervivencia aquí. ¿Por qué? Porque te obliga a resolver, con una severidad brutal, problemas que ya nos están quemando en la Tierra. Reciclaje casi total, eficiencia energética extrema, resiliencia de sistemas críticos, agricultura en entornos hostiles, medicina remota, gobernanza de recursos finitos, cooperación de largo plazo.
En otras palabras, intentar construir un verdadero Svezdolot podría ser una de las maneras más exigentes de aprender a cuidar nuestra nave actual. El planeta. Es una ironía hermosa y un poco amarga. Mirar tan lejos podría enseñarnos, por fin, a tratar bien lo que ya tenemos. Pero tampoco caigamos en la versión todo es bueno se inspira. No, habrá costos reales, accidentes, fracasos públicos, dinero desperdiciado en callejones técnicos, oportunistas vendiendo humo, experimentos cancelados tras tragedias, personas que dedicarán la vida a componentes que jamás volarán. Y habrá un dolor particular, casi íntimo, en los proyectos multigeneracionales. Trabajar con total seriedad para un resultado que probablemente no verás. Esa clase de esfuerzo no encaja bien en culturas adictas a la recompensa instantánea. Por eso, si alguna vez avanzamos de verdad, será gracias a una minoría persistente, capaz de sostener la llama cuando la moda se apague. Piensa en el tipo de heroísmo que exigiría, no el heroísmo brillante del despegue, sino el heroísmo silencioso de la continuidad. La ingeniera que mejora un sellado un 0,3% y evita una catástrofe dentro de 80 años, el archivista que conserva decisiones técnicas para generaciones que ni siquiera han nacido, la docente que forma a niños para mantener sistemas que no dan prestigio pero sostienen vidas, el político raro que defiende investigación a 30 años, sabiendo que no capitalizará electoralmente, el técnico que revisa una línea de vida por milésima vez. Esa gente casi nunca protagoniza relatos épicos, y sin embargo sin ellos ninguna estrella se alcanza. Ahora volvamos a la pregunta del título, como quien regresa al borde de una herida después de verla desde dentro. ¿Puede la humanidad construir un verdadero Svezdolot? Si por verdadero entendemos una nave al estilo de fantasía instantánea, con personas cruzando estrellas como quien cambia de continente en una sola era, la respuesta honesta hoy es: no estamos ni cerca. Nos faltan avances gigantescos en propulsión, energía, protección, biología de largo plazo, ecología cerrada y organización política. Si por verdadero entendemos algo físicamente plausible, construido en etapas, probablemente primero no tripulado o semiautónomo, apoyado por una infraestructura espacial masiva y por una civilización capaz de pensar en generaciones, entonces la respuesta cambia, de forma inquietante y emocionante a la vez. Sí, en principio, y la construcción ya podría estar empezando en fragmentos. No existe garantía, no hay destino asegurado por la historia. Podemos fracasar por falta de coordinación, por crisis globales, por decisiones estúpidas, por violencia, por indiferencia, por la combinación habitual de talento técnico y torpeza política que tantas veces nos define. También podemos avanzar paso a paso, sin fanfarria, hasta que un día el mundo descubra que aquello que parecía imposible ya no es una pregunta teórica, sino una decisión presupuestaria y moral. Y ahí llegará el momento más peligroso y más hermoso de todos, cuando la barrera deje de ser no podemos y se convierta en podemos. Pero debemos decidir quiénes seremos al hacerlo. Ese día la humanidad se mirará en un espejo incómodo. Verá sus cicatrices, su basura, sus guerras, su ego, su capacidad de destruir, y en el mismo reflejo verá otra cosa: la extraña terquedad de una especie que, aún llena de defectos, aprendió a salir de cuevas, cruzar mares, volar, tocar la luna y enviar máquinas a la oscuridad solo para escuchar un eco de vuelta. Una especie capaz de convertir chatarra, fuego, ecuaciones y duelo en una flecha hacia lo desconocido. Tal vez el verdadero Svezdolot al final no sea solo una nave, tal vez sea la prueba de que la humanidad puede madurar sin dejar de soñar. Y si eso ocurre, la primera señal no será una fanfarria en el cielo, será algo mucho más sobrio, un conjunto de tecnologías que por separado parecían técnicas, aburridas, incluso feas: reciclaje cerrado, energía extrema, hábitats robustos, IA confiable, fabricación orbital, gobernanza paciente, empezando a encajar como huesos de una criatura que todavía no tiene nombre público. La mayoría no lo notará, algunos se burlarán, otros venderán humo alrededor, pero en algún laboratorio, en alguna órbita, en algún astillero fuera de la atmósfera, alguien verá los planos, se quedará en silencio, y sentirá la misma mezcla de emoción y miedo que tú y yo al comienzo de esta historia cuando se abrió aquel hangar. Satisfacción, por fin, porque la pregunta era real. Curiosidad feroz, porque el final aún no está escrito. Y una leve repulsión, porque todo gran salto humano nace primero cubierto de hollín, errores y cicatrices. Y quizás esa sea la respuesta más honesta que podemos soportar hoy.
El camino a las estrellas no se parecerá a un milagro, se parecerá a nosotros, en nuestra versión más peligrosa y más grande,